Gracias por sintonizar el Jurisconsulto Podcast. En un momento comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa El Jurisconsulto Podcast. En esta ocasión vamos a hablar sobre las pensiones de oro. Mientras millones de mexicanos temen no tener una pensión digna, en México existen funcionarios, políticos y trabajadores que reciben pensiones millonarias cuando la gran mayoría no percibe estas grandes pensiones. Algunos dicen que son derechos ganados, otros creen que son privilegios ofensivos. Hoy vamos a hablar sin lenguaje complicado. ¿Qué son las llamadas pensiones doradas? ¿Quién las paga? ¿Se pueden quitar? ¿Es legal reducirlas? ¿Y qué pasa con el ciudadano común? Para ello tenemos a dos grandes expertos en la materia. Nuestra amiga la licenciada Marta Hernández y el licenciado Máximo Vitela, especialistas en el tema que nos van a despejar todas y cada una de las dudas en este programa. Hola, mi nombre es Máximo Vitela González. Soy licenciado en Derecho y tengo una maestría en Derechos Humanos. Me invitaron para hablar sobre las pensiones doradas y estoy aquí con mucho gusto. Hola, soy la licenciada Marta Hernández, especialista en materia laboral y seguridad social, y vengo en comodidad y en cercanía a platicar sobre las pensiones doradas. La pregunta, primeramente, bienvenidos, es un honor tenerlos aquí. Gracias por estar aquí, gracias por aceptar la invitación. La pregunta que les hago a ambos, ¿por qué unos reciben pensiones millonarias y otros apenas sobreviven? Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un tema muy interesante. Este tipo de pregunta podría abarcar muchos elementos. El primero que yo considero es la educación. La educación sobre cómo se va a sobrevivir en la vejez, porque todo mundo pensamos que vamos a ser joven de manera eterna, ¿no? Entonces, al momento de pensar que la juventud es algo que no va a pasar y que vamos a llegar a algún punto en la vejez, pues no se tiene el cuidado o la precaución de poder invertir en esto, ¿verdad? Cuando realmente nuestra edad productiva o nuestra edad laboral fuerte oscila entre los 20 años y los 50. Porque la realidad es que en México no estamos preparados para contratar a personas que son mayores de edad, o tampoco contratamos a personas que no cuenten con la experiencia necesaria. Es un factor, pues técnicamente, que yo hablo en principio de educación, porque el gobierno tampoco nunca se ha preocupado por el tema de qué es lo que va a pasar si no ahorras o si no tienes la precaución de poder tener algo digno durante la vejez, ni cuáles son los factores importantes para poderlos obtener e incrementarlos como una buena forma de vida basándose en las estadísticas y probabilidades de vida de cada persona. En principio, creo que ese es uno de los factores más importantes. El segundo, podríamos decir que no estamos en un plano de igualdad. Técnicamente, las personas que tienen o nacen con privilegios o como se le denominan, ¿verdad? Actualmente, no es lo mismo ser el hijo de un empresario que ser el hijo de un obrero, ¿verdad? Entonces, el hijo de un obrero no es que no pueda llegar a tener un salario, una jubilación o una prestación de una pensión en su momento, porque son cosas distintas. Todos tenemos derecho a una pensión de manera regular si cumplimos con los requisitos tanto de la ley del Seguro Social o la ley del ISSSTE, o si tenemos algún plan pensionario privado, es decir, si trabajamos en Pemex, Pemex no, en Peñoles, por ejemplo, que maneja un plan pensionario privado, en donde puedan llegar a obtener los ingresos mínimos o el estándar medio que se presume durante mucho tiempo. Entonces estamos hablando sobre una circunstancia también de igualdad. No existe. En México se maneja que hay igualdad para las partes. No existe. En la realidad es que las personas sí pueden lograrlo, pero los esfuerzos son muy distintos dependiendo de dónde vengas, de quién eres hijo o a quién conoces. Bajo el esquema si estudiaste en escuela privada o en escuela pública. Entonces, técnicamente hablar este tema no es tan sencillo, es muy complejo. Hay muchas circunstancias que se deben analizar, tanto la social, cultural,
para poder abordar un tema tan complejo como el asunto de las pensiones y jubilaciones, pero sobre todo yo creo que esos son los dos más importantes, la educación y sobre todo que no estamos en un plano de igualdad. Todos tenemos dificultades y pues diferentes maneras de brincar esas barreras, ¿verdad? Entonces ese es mi punto de vista. No sé qué opina el licenciado Vitela respecto al tema. Muy bien, gracias. Sí, miren, pues muchas gracias por haberme invitado. Y yo creo que este tema es fundamentalmente muy educativo para todas las gentes, para todas las personas, para la población, para los profesionistas. Y ligándome a la pregunta y a la respuesta de la licenciada, pues para complementar un poco, tenemos que entender que el Estado, en el momento mismo que recauda los impuestos, no tiene el deber de explicar para qué lo hace. Ese es el deber, digamos, más importante que tienen los ciudadanos, pero el derecho más importante que tiene el Estado, un derecho de imperio. Y esto es importante, va a ser trascendente en el momento de la discusión, porque el Estado tiene la necesidad de volcarse y ver las necesidades de su colectividad. Ese es el interés público. Y evidentemente, como dice la licenciada bien, la sociedad está desvinculada, deteriorada, desigualdad. Hay mucha desigualdad. Tenemos un ejemplo muy claro que hace unos años acabamos de pasar, el caso de las acciones afirmativas. En el caso de las acciones afirmativas, podemos decir que el Estado fue un poco injusto para equilibrar las cosas y ser justo, porque las mujeres estaban muy abajo en la vida social de los hechos. Y el Estado tuvo que sacarlas de ahí para equilibrarlas, sobre todo en materia electoral, que tengan oportunidad de participar en un plano de igualdad. Y lo hizo. Podríamos decir que es injusto, como las pensiones doradas, en aquel tiempo, ¿no? Pero no lo es así. El Estado tiene que volcarse y ver, repito, para ver las desigualdades y tratar de equilibrarlas lo más que puede. Ese es el punto que vamos a abordar ahora mismo con las pensiones doradas. Pero lo dejo como un preámbulo para seguir platicando sobre eso. Cuando la gente escucha la pensión dorada, ¿de qué se está hablando realmente, Lisa? Bueno, el antecedente de la reforma proviene de las llamadas injusticias por parte de los directores o de altos puestos, de personas que desempeñan sus actividades dentro de empresas descentralizadas. Salieron a la luz antes incluso casos de directivos que solamente desempeñaron el cargo durante 5 años y se fueron con pensiones ¿Millonarios? Sí, la que no pudiera alcanzar un trabajador que desempeñó su vida laboral durante 30 años, ni siquiera la cuarta parte. Entonces, bajo ese esquema de exposición pública, se destaparon bastantes estadísticas de que no había pues el mismo plano. Ahora, son pensiones que oscilan arriba de lo que percibe la presidenta, que a la fecha también ese es otro tema que habría de tocarse porque realmente no conocemos cuánto gana un presidente de la República. Se habla de que realmente su salario es 1, pero el salario, conforme tenemos conocimiento los laboralistas, se integra con diferentes prestaciones. ¿Cuáles prestaciones? Pues bueno, la despensa, muchos otros factores que desconocemos a la fecha. Por lo tanto, las pensiones doradas en sí es un tema que ha sido politizado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque realmente si queremos descubrir o iniciar con este tipo de iniciativas, el gobierno, el ejecutivo sabe perfectamente quiénes son quienes las perciben y quienes la recibieron solamente por desempeñar el cargo 5 años y quienes ganan más que la presidenta. ¿Qué es lo que considero yo fue excesivo en la reforma? Que se aplicó a todos. Luz y Fuerza del Centro, Comisión Federal de Electricidad, Pemex y entre otras empresas en las cuales no todos
se encontraban bajo el mismo esquema. ¿Por qué? Porque había trabajadores que sí aportaron al Fondo de Jubilaciones y Pensiones, en el cual sí cumplieron sus años de servicio, tal como lo establecía el contrato colectivo o parte de su jubilación dinámica, y aún así se los aplicaron parejo. Y es otro punto que vamos a tratar, yo creo que más adelante, que es el tema medular y que más lastima, que es el de la irretroactividad de la ley. Es un tema muy importante, es un bastión jurídico ahí que hay que tener mucho cuidado al estudiarlo, ¿no? Aunque ya hemos visto en algunas ocasiones que la ley, en lugar de avanzar, retrocede en cuanto a los derechos adquiridos. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de los salarios caídos, que hubo una reforma que los limitó, que yo siento que esa reforma no debió de haber sido válida, puesto que se trata de que las conquistas laborales vayan en aumento y no en retroceso. Creo que el licenciado estará, a lo mejor sí no tenemos las mismas ideas, pero creo que en lo que sí podemos estar de acuerdo sobre este tipo de acciones que se han estado haciendo, es que el derecho laboral en la actualidad, o sea, no se puede ver de la misma manera que cuando inició o las reformas que ha tenido. Yo creo que ahora la reforma en el plano que le llaman la flexibilidad en el empleo, ha sido para hacerlo más administrativo. Esa es la realidad. Y la realidad como litigante se ve reflejada en las sentencias. ¿Por qué? Porque no es nuevo. Se trató ahorita con la reforma, pero al momento de exponer casos de pensionados con pensiones altas, porque yo conozco personas que sí tienen pensiones de 80,000 pesos mensuales, por ejemplo, y he manejado otras que incluso están en los 1,700 mensuales. Entonces, se han peleado ambos casos en el tema pensionario del IMSS, en donde hablamos de, oye, tu Estado me tienes que garantizar el mínimo vital. Es constitucional. Yo no puedo vivir con 1,700 pesos. Claro. ¿Sí? Entonces, es injusto que los que se están pensionando ahorita estén ganando 10,200 o 10,900 pesos. Entonces, la diferencia es que ellos se pensionaron en el año de 1992 y incluso antes de que Salinas de Gortari quitara los ceros. Entonces, eso impactó de manera grave esta percepción, porque cuando llega Andrés Manuel López Obrador, hace el incremento de manera exponencial al salario mínimo y entonces la desventaja se vio descomunal. Sí. El tipo de reformas son buenas de inicio. Yo creo que tienen la intención benévola. ¿Qué es lo malo? Que se ve bajo la superficie, como usted lo dice. Pagan justos por pecadores. Sí. Porque bajo el esquema de querer regular y decir, ¿sabes qué? Mereces más, se olvidaron de los que ganaban menos. Y no hubo esa paridad ni ese equilibrio que se busca. Entonces, las personas de los 1,700 mensuales y las personas que ganan los 80,000 pesos, que se parece un poco, sobre todo porque los esquemas sí difieren. Ahorita, si quieres, lo podemos tratar más adelante porque las jubilaciones es un tema distinto a las pensiones. Es que los que ganan 80, por ejemplo, buscan otras prestaciones accesorias a que se les integren, que la ley los prevé. Entonces, como despacho, lo que hemos hecho es que integramos con otras prestaciones y cuando los jueces ven que tiene las sentencias que yo he visto en la actualidad es, no, le vas a causar un perjuicio al instituto. Y yo administrativamente ha sufrido tanto su esquema financiero que como es una protección social, es decir, el IMSS no solamente se dedica a darte a ti una pensión, sino a equilibrar el punto de darle a todos los que tienen, te niego el derecho. Entonces, el derecho laboral no se parece a lo que era antes. Se ha vuelto administrativo. Y esto es parte de lo que estamos viviendo. O sea, se hace una reforma para recortar y está siendo injusto con los que sí habían cumplido los requisitos. No sé. Todo parece indicar que la gran mayoría de las pensiones doradas
se repartieron entre trabajadores de confianza de las empresas paraestatales. ¿Eso ha generado, usted considera que fue un abuso o fue un derecho realmente adquirido? Mira, para empezar, este tipo de pensiones doradas, efectivamente, es una disposición que afecta exclusivamente a las personal de confianza. No se han metido todavía al personal sindicalizado. Pero en esa medida, bajo esa tensión, podríamos determinarlo así, si son justas o no justas. Pues la Suprema Corte de Justicia y los jueces han tomado un estándar, un método para poder determinar si eso es justo o injusto. La justicia es un valor, pero no es con lo que van a decidir los jueces, sino con este método. Pero yo lo que quiero establecer ya son los primeros, digamos, los tres ejes que afectan la reforma, los más medulares. Uno es que si los derechos que tenían los jubilados o pensionados son derechos adquiridos y deben ser pétreamente respetados, o no. En este punto puedo decir que no hay derechos absolutos. Desde el principio del siglo XX, León Duguid empezó a hablar de la socialización del derecho. Antes era un derecho individual y, por supuesto, absoluto. Así se veía. La ley en Francia era lo que diga la ley y punto. No había interpretación. En aquel tiempo no. Entonces se vino la socialización del derecho y ya llegamos a este punto, en donde el Estado tiene que manejarse en la actualidad. Efectivamente, no es el mismo derecho laboral con el cual nosotros aprendimos y con el cual se está manejando ahora mismo. Pero lo que sí puedo decir, regresando a nuestro punto de los derechos adquiridos, es que no hay derechos absolutos. No hay derechos absolutos. Y en este caso el Estado tiene que velar por la colectividad, no nada más por los que tienen unos derechos más privilegiados. El interés y público. como no hay derechos absolutos, lo que sí sería antijurídico y anticonstitucional por parte del Estado sería que se los quitaran arbitrariamente. Y este es el punto. ¿Son derechos adquiridos? No, porque no hay derechos absolutos. Si son adquiridos, los derechos van a seguir siendo respetados, van a seguir siendo derechos de pensionados, van a tener derecho a su pensión. Lo único que se hizo fue modularla un poco. Las circunstancias eran muy privilegiadas para unos y muy malas, paupérrimas para otros. Y otros ni siquiera tienen, Ese es el punto más grande. Y otros ni siquiera tienen. Entonces aquí el derecho absoluto se ve aquejado frente a esta circunstancia y no se le quita el derecho y por lo tanto es un derecho que aunque sea adquirido es respetado jurídicamente. Es constitucionalmente respetado, así como lo hicieron, porque no se lo quitaran, repito, totalmente. Número 2, que si este derecho debe ser retroactivamente respetado. Pues sí, la retroactividad es un derecho fundamental, pero sí es respetado desde mi punto de vista. ¿Por qué es respetado? Porque no se le está quitando el derecho, repito. Uno, nomás se está modificando los efectos, o sea, se le va a dar menos, pero vas a tener el mismo derecho. Y no te voy a cobrar lo que te he dado. Eso sería un efecto retroactivo. El efecto es futuro, de aquí para adelante, ralentizado o modulado. No que no le vayan a dar, no que se lo van a quitar. Y ese es el efecto retroactivo a partir de aquí. No estamos hablando de la retroactividad, de que vengan a cobrarlo o a quitarle todo lo demás. Esos son los dos puntos más importantes. El otro, pues que no debe ser en un plano de igualdad, porque hay mucha gente, repetimos, que está muy desprotegida y pues, ¿qué vamos a hacer con estos nuevos que se van a jubilar y el Estado no tiene ni siquiera para qué? Pero hay un último punto, que sí es proporcional. Es decir, que si este derecho, ese dinero que se recauda, el Estado se lo arroga para sí o para otro propósito muy antijurídico, ¿no? Tiene que ser para el mismo propósito. Creo que van a ser también para pensiones. Así es que yo creo que es legítimo. Esos tres factores es importante verlos desde el punto de vista constitucional y desde ese punto de vista yo creo que sí está bien que lo hayan hecho hasta ahora.
Hasta ahí la dejo por lo Para menos. las personas que no manejan mucho la cuestión legal, o sea, y bajo los parámetros que nos está marcando aquí el licenciado Máximo, es decir, si ahorita a una persona que está percibiendo una pensión dorada ya le restringen, si ganaba, por decir, 100,000 pesos, ahora le dicen, ¿sabes qué? Ya no te voy a dar los 100,000 pesos, te voy a dar los 70,000. Esa persona siente que se le está afectando su esfera jurídica y sus derechos. Puede ocurrir a buscar el amparo. ¿Crees que a través de ese recurso pueda seguir el trabajador manteniendo el estatus que tenía antes de esa afectación? No, yo de verdad difiero un poco. Realmente las personas que han sido afectadas sí pueden recurrir en cualquier parte. De hecho, es un tema que sigue siendo analizado. Muchos lo hicieron a través del primer acto de aplicación por medio del amparo. Y otras personas están tratando de verlo mediante una demanda laboral. Sonaría un poco extraño, pero creo que puede ser posible. ¿Por qué? Porque, claro, hay una afectación directa. Yo creo que, como todo, igual a la reforma al 10º transitorio del ISSSTE, fue políticamente planeado. Esto no es algo que ya venía cocinándose por la igualdad de las partes. Es simplemente políticamente seleccionado. ¿Por qué? Porque no se lo aplicaron a los militares, por ejemplo. Al plano militar nunca se le tocó. ¿Por qué? Porque es un gremio que siempre ha protegido a la esfera ejecutiva, y tratar ese tema con las personas que cuidan de su seguridad pues es un tema que no quisieron tocar, cuando saben perfectamente que los militares o que los que tienen alto rango perciben pensiones iguales o hasta mayores. Por lo tanto, para mí sigue siendo desproporcional, porque si los quisieron haber ajustado, lo pudieron haber hecho porque ellos tienen la información completa. Sin embargo, todavía decir que la presidenta gana esa cantidad se me hizo absurdo, porque técnicamente, y seamos realistas, cuenta con mayores prestaciones que no han sido reveladas. Se hizo bajo un esquema autoritario, diciendo que van a aumentar las pensiones, no conforme a los esquemas establecidos, sino conforme a lo que la presidenta aumente a su consideración. Es decir, hasta que las cámaras aprueben el aumento del salario presidencial, estas también van a aumentar. Claro que se van a ver afectadas familias. ¿Cuál es el resultado que podría ser a través del amparo? La verdad es que no creo que sea muy satisfactorio, no porque no tengan la razón, porque la reforma marca la irretroactividad de la ley. Sin embargo, la propia Constitución todavía lo establece en el artículo 14. Entonces es muy curioso, porque son reformas que van tapando cosas, pero ha quedado tan parchado porque no ven la profundidad de lo que hacen en una parte para afectar la otra, ¿verdad? Entonces, técnicamente la Constitución sigue hablando de la irretroactividad de la ley, y la ley de amparo también en el artículo 127. Entonces es muy curioso que precisamente solamente se hable en el tema en ese artículo, pero la propia o el ordenamiento constitucional todavía lo respete. Entonces, bajo esos argumentos podrías decir, bueno, a ver, espérame, me estás limitando. Tengo una protección familiar, es de lo que yo he vivido. Me estás aplicando un artículo en el que ni siquiera sabes realmente cuánto está ganando la presidencia. O sea, la presidenta, ¿bajo qué esquema integral me vas a topar? Marcar la cuestión del derecho de que nadie puede ser perjudicado, ¿verdad? Que no se le puede aplicar ley de manera perjudicial. Pero se crearon tribunales especiales para ello. Igual que cuando sucedió la ley del ISSSTE bajo el 10º transitorio, todos se van a la Ciudad de México y todos se van a resolver bajo un solo tribunal que está especializado. Entonces, no va a haber diversidad de criterios. Esto marca que técnicamente es lineal. ¿Sí o sí? Sí. Y bajo el esquema del derecho laboral en una demanda es tratable. ¿Por qué? Porque las pensiones
no todos empezaron ganando los 150,000 pesos mensuales. El factor de crecimiento que se dio en esas pensiones fue año con año. Habría que ver cuánto empezaron ganando. Es decir, hay personas que empezaron ganando en esa pensión dorada 70,000 pesos. Sin embargo, tienen 10 años con ella. Y año con año se les fue incrementando hasta llegar a los 150. Entonces, ¿hasta dónde se puede llegar? De que marque, ¿sabes qué? Mi pensión está en 150, pero no era la que yo ganaba. Esta viene de los incrementos. Entonces, eso tampoco se vio en la reforma. O sea, la reforma tiene ciertos matices de rapidez que no logró sintetizar lo importante. Entonces, creo que nos queda mucho camino. Sí se puede recurrir, pero sin embargo los criterios se van a ir fijando en base a esa cuestión. Yo en amparo lo veo políticamente imposible. Jurídicamente teníamos muchos argumentos, pero ese es mi punto de vista. Muy bien, licenciado, ¿es explicable legalmente por qué tantas personas llegan a tener esas pensiones doradas? ¿Realmente es legalmente explicable decir, oye, bien ahorita lo señalaba la abogada, gente que trabajó 10 años, 15 años y salen ganando unas pensiones elevadísimas que un trabajador normal no alcanza jamás en toda su vida? Es muy interesante la pregunta, pero por demás interesante. Incluso puede centrar el punto el que estamos discutiendo. Mi punto de vista es que sí es legalmente explicable, incluso es justificable. Es justificable. Desde el punto de vista de que, de acuerdo al orden jurídico existente, fueron así creadas. Es decir, nuestro orden jurídico permitió que viniera una disposición, una ley, un reglamento, lo que fuere, y autorizó que se metiera dentro del orden jurídico. Para poder quitarlo de ahí necesitaríamos un amparo o una acción inconstitucional para poder quitarlo de ahí. Entonces estamos hablando de un orden. Primero, sí es explicable y hasta justificable que esas pensiones hayan ingresado al orden jurídico y por lo tanto autorizadas por el Estado. Pero, así como fueron creadas, así pueden ser modificadas. Entendemos una cosa, el Estado es un Estado de derecho. Tienen, como sabemos, abogados, pues las partes sociológicas del territorio, pero el orden jurídico es una parte muy importante, es un Estado de derecho. Es la única manera en que podemos, digamos, controlar el superpoder que tiene un Estado frente a un individuo. Eso es muy importante. Entonces, la ley juega un papel importantísimo en esto. Vamos a torear el poder. Y luego, estamos hablando de que la pregunta concreta, ¿es justificable? Pues no, es explicable. Pero no es justo, porque ahí afecta otro derecho fundamental, la igualdad. Hablé hace rato de las acciones afirmativas, donde estaba la desigualdad de los hechos muy distorsionada entre los hombres y las mujeres. Y hubo que venir una reforma para poner un plano de igualdad. Todavía no es exactamente, pero más o menos. Y no nomás en eso, en varias partes, en varios estratos de la sociedad. Porque, repito ahora mismo, la ley es general y abstracta. No puede haber asuntos particulares. Si una persona pues se fue entre la bola, bueno, tendrá su amparo para poder decir y debatir, oiga, no me debió haber dado de esa manera. Pero la ley tiene que ser así. Y tengamos en cuenta otro, va a venir más leyes, creo yo, que van a afectar pensiones altas y que ya no estén, por ejemplo, para los puros trabajadores de confianza. ¿Por qué? Porque políticamente así conviene. Pero va a tener que venir porque el Estado de Derecho se trata de ordenar a las personas y a las cosas, los bienes. Y para poder ordenarlo necesitamos una ley que así lo ordene. Por eso es importante ver que estas pensiones
estaban muy desiguales frente a muchas personas que las tienen muy exiguas, por un lado, y otras, lo más grave, que no la tienen y que necesariamente tienen que vivir. ¿Dónde? En el Estado. El Estado de Derecho tiene que ver eso para poder ordenar cómo lo vamos a hacer. Por esa razón yo pienso que el derecho fundamental de igualdad también está involucrado en esto, a favor de que se modifiquen esas pensiones y que no haya tanta pensión de todas. Muy bien. Licenciado, una pregunta. Hablamos de que este tipo de pensiones normalmente se dieron en trabajadores de confianza. Muchas de las veces quienes otorgaron esas pensiones, pues tenían la facultad de hacerlo. Y ahora sí que se sirvieron con la cuchara grande, pienso yo. Otro tema que ahorita tocabas tú, que no se tocaron, por ejemplo, en el caso de los militares, también yo te puedo mencionar que sabemos de antemano que en muchos municipios hay también pensiones millonarias y se otorgaron a personas que no realmente no cumplieron los requisitos de ley, pero que sí tuvieron la amistad del presidente municipal y que sí fueron autorizadas por el cabildo y que trabajadores que tienen más de 50 años dentro del municipio no los pensionan. Entonces, ¿no es un abuso en el que se incurrió? ¿No es una injusticia eso para ti, Nancy? Sí, es una injusticia. El derecho también es dar a cada quien lo que le corresponde. Nosotros como litigantes podemos ver un poquito más la realidad de la sociedad o lo que se pelea a diario, ¿verdad? Porque cuando eres servidor público, burócrata, creo que tienes ciertas limitantes para poder ver la realidad, aunque sea ahora un principio. Sí es injusto hablar de lo que es justo, o sea, sobre la justicia, sobre qué es bueno, sobre qué es malo, sobre la moral. Técnicamente sigue siendo un tema en el que no nos vamos a poner de acuerdo, ¿verdad? A pesar de que Andrés Manuel López Obrador haya sacado su librito de la moral o de la ética. O sea, sigue siendo filosófico, como usted lo mencionaba. Utópico. Sí, Sigue siendo utópico. Es un tema que no vamos a llegar a algo en específico. Que sería lo ideal, ¿no? Sí, sería lo ideal. Sería lo ideal. De hecho, lo ideal sería que también incluso los individuos sepan hasta dónde pueden hacerlo, ¿verdad? Porque no solamente es carga del Estado, o sea, la teoría del Estado es muy bonita, o sea, podemos pasar horas diciendo que el Estado tiene que ameritar protección de la sociedad, que el derecho es dinámico, muchas cosas, ¿no? Que no es lo mismo las personas que litigaban hace 10 años ahorita, porque como decimos, es dinámico, cambia con el tiempo y evoluciona. Pero técnicamente hablar de justicia es complicado. Por eso se comprende también la función de los jueces. Es un tema muy que se puede romper en cualquier punto. No creo que sea lo correcto. Lo correcto sería autodeterminarse, como dice el SAT, decir, ¿sabes qué? Realmente lo merezco en un principio, ¿verdad? O sea, saber que trabajé 1 año o 2 años como para tener una pensión que ni siquiera puede tener una persona de 20 años. Empezamos con un derecho primero bajo el individuo, o sea, ¿qué es lo que creo realmente que merezco? Después de ahí imponemos una carga al Estado, pues que no puede con ella, porque realmente caemos en abusos. Y estos abusos, como usted dice, son sistemáticos, pasan no solamente en la federación, no solamente con los trabajadores de confianza a ese nivel, pasan en los estados, en los municipios. Por eso se ven encarecidas todas las necesidades de las personas que realmente lo necesitan, porque no llegan los apoyos, no llegan las aportaciones. ¿Y qué es lo que pasa? Pues vamos a las pensiones del bienestar. O sea, técnicamente el Estado tiene que garantizar la supervivencia de tantos adultos mayores que nos superan ahorita lo que es el ámbito trabajador, ¿verdad? Es decir, los jóvenes ya no podemos mantener la pensión de los viejos. Sí hay un plano desequilibrado, o sea, en eso estoy totalmente de acuerdo con ustedes, pero sigo hablando que bajo el esquema político es incorrecto resolverlo. No es, o sea, no es la manera de hacerlo. No puedes generalizar cuando tienes todo el poder para poder hacer una selección sobre quién sí y sobre quién no. Por eso, insisto, sí estoy de acuerdo con cierta parte.
la desigualdad, las carencias sociales, las vivimos siempre, las vemos siempre. Sin embargo, no ha sido parejo tampoco desde el nivel de los poderes. No lo ha sido. Siempre ha favorecido a los grupos, a pesar de que quiera hacer ver que no. Y lo estamos viendo ahorita. Yo creo que posiblemente, como dicen, es ahorita esto para poder equilibrar a los demás. Pero seamos realistas, México es un país capitalista a la fecha. Significa que va a haber siempre el que trabaja, el que tiene más. Estamos ahorita bajo un pensamiento que quiere ser como que, bueno, vamos a equilibrar la riqueza, pero ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde vamos a limitar los derechos para poder obtener ese fin, verdad? ¿O realmente se puede obtener? O sea, esa también sería otra pregunta. Fíjate que tocando el tema de las pensiones de los municipios, hasta donde yo tengo entendido, la mayor parte del presupuesto de los municipios se van a pagar pensiones y no hay obra. O sea, por privilegiar esas pensiones de muchos que también son privilegiados, se sacrifica la sociedad, se sacrifica la obra, se sacrifica el bienestar. Yo les pregunto, ¿dónde termina un derecho laboral y dónde empieza el privilegio? Es muy complicada la respuesta. Yo creo que los derechos laborales están especificados de manera general. Por ejemplo, constitucionalmente tenemos derecho a un salario mínimo, por un lado, y luego dice que un salario digno. Entonces ahí está donde el Estado tiene que equilibrar qué es una cosa y otra. Porque, miren, hay cosas, medidas muy interesantes que no debemos dejar pasar. Antes de que entrara el gobierno de López Obrador, y tenemos que tocarlo, el salario mínimo estaba por los suelos. Bárbaro. Completamente mal. Era una burla anunciar los aumentos de los proceso neoliberal, ¿no? Que aquel modelo era bueno para ciertos esquemas de la sociedad de mucho dinero. Pero cuando entra López Obrador y todos estos años, hemos visto que el salario se ha despegado y entonces esta es una forma de ordenar los bienes que decía yo. Y allí caemos en la pregunta, ¿hasta dónde ese derecho laboral es un derecho y hasta después sería un privilegio? Es muy difícil establecerlo. Lo que sí es importante es respetar el mínimo vital. Eso es constitucionalmente expresado. Tienes que respetar el mínimo vital. Ahora, ¿cuál es el mínimo vital? En este caso, regresemos a nuestro tema. Aquí consideró el Estado, a través del proceso legislativo, que el mínimo vital para estos pensionados dorados era el de 70,000 pesos aproximadamente. Creo que 67 o algo así. Y yo considero que, bueno, está respetando que haya un derecho a percibir su pensión ya no privilegiado. Bueno, se lo ganaron, estuvieron mucho tiempo trabajando, la suerte y no los derechos, pues los puso ahí en nuestra fuente de trabajo, ¿no? Y entonces ya podemos decir que sí se respetó el mínimo vital. La frontera entre una cosa y otra, ya en la generalidad, es muy complicado. Y por eso es importante, y aquí aborde a esto, pues es importante que los jueces, y sí lo están haciendo, se preparen mejor, tengan mejor visión de la sociedad para poder determinar hasta dónde llega un derecho laboral y hasta dónde no se justifica y es un privilegio. Finalmente es el juez el que tiene que determinar bajo la técnica jurídica de decir, bueno, esta es la ley y vamos a ver las cosas individualmente. Esta respuesta sería casi, te la voy a plantear, solamente se puede determinar de manera individual. Hasta ahí la dejo. Licenciada, pregunta concreta. ¿El gobierno puede restringirte tu pensión dorada? Lo está haciendo. Creo que es una pregunta que está siendo contestada con la reforma. Lo está haciendo y sí puede restringirla. ¿Es legal? Aunque esté constitucionalmente protegida. Sí, está constitucionalmente protegida. Volvemos al tema en que la reforma tiene las formas en que no se establecen con claridad qué es lo que, a quién le aplica,
por qué le aplica. No contesta muchas cosas. Se hizo de manera generalizada sin contestar quiénes serían los privilegiados, ¿no? O sea, si empezamos con los 70,000 pesos, si son los que se incrementaron, qué es lo que va a pasar con la recaudación de los topes, o sea, qué se va a hacer con el dinero de lo que ya no va a incrementar. Creo que el gobierno sí lo está haciendo, a pesar de que constitucionalmente aparezca en otros apartados que no debe de hacerlo. Ahorita con este tipo de parches a la reforma, a mí me daría pensar que todavía se puede pelear un derecho, claro que sí, porque ahorita el gobierno realmente con estas reformas sí lo está restringiendo. Ahora sé que no es el caso, pero la reforma anterior a esta me llamó mucho la atención porque fue que el gobierno puede tomar el 30% de las afores. Tal vez no se parezca, pero también estamos hablando de mucho dinero y son aportaciones de la mayoría de los trabajadores que ni siquiera están pensionados, sino que están activos laboralmente. Y la misma reforma de la cual habla de protección al patrimonio social está autorizándose para poder sacar el 30% de tus fondos de la Afore como trabajador y que se constriñen tres partes del trabajador, del patrón y del gobierno, justificando que son para obras importantes. Sin embargo, también esa reforma no dice qué es lo que, cómo van a reponer ese dinero a los trabajadores que les está siendo sustraído el 30% de sus afores. ¿Quién se los va a entregar? ¿Cuándo se los van a entregar? ¿Quién se va a hacer responsable sobre si no existe la devolución de los mismos? Esta reforma es igual. Esta reforma viene con muchos parches y creo que aunque la pregunta es que si el gobierno lo puede hacer, técnicamente lo está haciendo. Que podamos buscar la respuesta con alguien especializado para ver los elementos propios que se pueden atacar, pues lo podemos hacer. Sin embargo, para mí se me hace un tema que es un poco complicado porque, insisto, no es solamente una cuestión de ver y dar a un plano de igualdad, que así debería de ser. Ahorita técnicamente para mí sigue siendo un tema político. Entonces esa sería mi opinión. Ahorita la licenciada mencionaba que uno de los aspectos en cuestión de las pensiones tiene que ver mucho la educación. Yo le pregunto, ¿cómo le explica usted a un ciudadano común que exista ese tipo de privilegios en favor de unos y no de otros? ¿Cómo le explica usted? Es complicado. Sí es cierto que nos hace falta mucha educación en materia de derecho y de civismo y de muchas cosas. Pero lamentablemente es complicado que una persona pueda ser educada en la miseria. Nadie puede desarrollarse en la miseria. Y digo esto porque en los países del primer mundo, digamos en Japón, por ejemplo, allí sí porque la mayor parte de la gente tiene pues bastante para vivir, viven bien, y desde ahí empieza la educación. Y desde niños se empiezan a educar a que deben ahorrar para su vejez. Casi todos, o una alta proporción de gente de allá, llega a los 60 años y es rico. Es rico, vive bien. Pero es educación y el Estado ha ayudado. ¿En qué ha ayudado el Estado a esos del primer mundo? Ha ayudado a ordenar las cosas, los bienes y los servicios. Hace ratito mencionaba a la licenciada, creo yo que muy, muy bien, que se les va a pedir prestado un 30% a las Afores para, pues, obras de infraestructura importantes en el Plan México. La gente debe saber qué es el Plan México para que sepa si efectivamente está bien aplicado o no. El Plan México es industrializar más al país. El Plan México es para que haya más trabajo para los mexicanos. El Plan México es educar a las personas para que el consumidor consuma sus productos hechos en México.
Entonces yo pienso que es una buena idea de hacer un poco autónomo al país, porque si no, siempre vamos a estar en la total dependencia de los Estados Unidos, que ahora sabemos que tenemos más del 80% de dependencia en las exportaciones, y además, por hablar del Tratado de Libre Comercio, las reglas de origen nos obligan a comprar los insumos que nosotros vamos a emplear para poder fabricar un producto que yo te lo voy a vender a ti a Estados Unidos, pero que necesariamente estoy obligado por el Tratado de Libre Comercio a comprarte a ti los insumos. O sea, estamos totalmente agobiados por una doctrina extranjera en donde compramos lo de ellos y no lo nuestro. Ese es el Plan México y debe ser educado. Estas pláticas son muy importantes y te felicito de antemano, Liceo, porque esto va a verlo mucha gente y mucha gente debe saber que el Plan México debe ser para beneficio de los mexicanos y poder, ahora sí, regresar a la idea de las pensiones y decirle al mexicano, oye, pues tú estás ganando tu dinero y debes educarte para que tú, cuando estés viejo, pues puedas ser autosuficiente, que no dependas totalmente del Estado, ¿no? Entonces, termino esta sección con un pensamiento, ya ves que siempre me gusta ver los hombres ilustres, de Ortega y Gasset. Ortega y Gasset hizo célebre la frase de yo soy yo y mi circunstancia. Yo soy yo y mi circunstancia. Y si no la salvo a ella, no me salvo yo. ¿Cuál es mi circunstancia en este momento? Pues nosotros estamos platicando aquí muy a gusto, pero hay gente que no tiene para comer. Hay gente que tiene un trabajo muy exiguo, es más, no gana ni el mínimo. Y el mínimo ahorita ya está mejor. Sí. ¿Puede una persona, bajo la idea de la educación, ahorrar para su futuro? No, lamentablemente no. Hay mucha gente que sí, pero estamos en un plano de desigualdad. Y esto que estamos discutiendo, yo creo que es bueno para que se ordenen los bienes hacia las personas, las pensiones, y podamos tener un poquito más de equilibrio. Hablando de las pensiones, fueron reformadas. Hay una reforma que va a implicar 10 años para poder más o menos estar permitiendo al Estado que se puedan pensionar, porque ya estaban dándole las pensiones a los activos y ya está todavía, ahorita apenas se está ajustando. ¿Y qué vamos a hacer cuando ya están viejos y no tengamos ni qué darles? En eso consiste, es un conjunto de cosas que tenemos que ver y por lo cual las pensiones doradas, pues tenemos que verlas de esa manera, dentro de un campo de generalidad, no específico. ¿Sí? O sea, a final de cuentas, ¿quién paga esas pensiones millonarias? Nosotros mismos, a través de nuestros impuestos. Somos los que sufragamos ese tipo de pensiones o privilegios para aquellos que realmente no cumplieron con los requisitos mínimos y que, insisto, el gobierno sabe perfectamente quiénes son. Tiene razón, yo también concluyo bajo la misma circunstancia de que la educación para alguien que no tiene ni siquiera para comer, como para estar pensando cómo ahorrar para vivir en una vejez, es complicado. Mi ex jefe bajo ese lineamiento me enseñó de que pues no es lo mismo un derecho laboral que un derecho administrativo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo pensar con el estómago que con la cabeza, ¿verdad? Así es. Sí hay muchos temas que tenemos que profundizar. Sé que los cambios se dan poco a poco, sino que también sí me gustaría hacer y terminar y concluir y ser enfática sobre que realmente los privilegios se van a terminar con cierta generación. Porque si volteamos a ver a los jóvenes, a los que estamos pensando que el Estado va a proveer algún tipo de pensión, por lo menos dentro de mi generación ya no me toca. ¿Por qué? Porque yo en el Seguro Social estoy en esquema de pensiones financiadas por una institución bancaria que son las Afores, ¿verdad? Entonces ni siquiera por aquí me va a pasar estar bajo un esquema
como los de mi abuelito o de mi papá, ¿verdad? Que llegaron a tener una pensión por arriba del mínimo vital. Técnicamente a nosotros, a nuestra generación, sí nos toca el mínimo vital. Entonces, el ahorro para el Estado, para la Federación, fue planeado no ahorita, está diseñado desde hace mucho tiempo, del 97 para acá. Técnicamente las pensiones van a fenecer, incluso con las generaciones que vemos que ya son los adultos mayores, y esos privilegios van a terminar. ¿Qué es lo que quedaban? Pues técnicamente estos trabajadores de confianza. Y créamelo, aunque nosotros estemos negados o defendamos la idea, esto está bien planificado desde hace mucho más de 10 años. No va a haber este tipo de pensiones en un futuro, por lo menos para las generaciones de los 40 años hacia abajo. Ya no van a existir. No van a quedar ni siquiera rastro de ellas, ¿verdad? Es que es muy complicado. O sea, ahorita que mencionabas tú algunos factores, entre ellos la educación, yo ahorita hago una reflexión, digo, bueno, a ver, venimos de un neoliberalismo político que prácticamente generó por muchos años muchos pobres. La brecha de desigualdad fue enorme, enorme, la verdad. Y ahorita que mencionas, por ejemplo, para los jóvenes, quienes buscan acceder el día de mañana, que muchos de ellos ya la verdad piensan, yo nunca me voy a pensionar. Si tú lo lees en la ley, hasta para uno se complica uno darle ¿cómo se llama? Interpretar realmente cómo se va a pagar, cómo vas a acceder, quién te va a pagar. O sea, es muy complicado lo que te marca la ley para acceder a una pensión. Como si una persona, por ejemplo, alguna persona estudiada batalla para poder entenderlo, ¿cómo lo va a entender un joven trabajador, un joven que no tenga los estudios correspondientes? ¿Cómo le hace? La única manera, licenciado, es pues educar. El Estado tiene una gran deuda en educación jurídica y en educación cívica para que las personas desde primaria, secundaria sepan lo que estamos diciendo. Yo estoy de acuerdo con la licenciada en el sentido de que próximamente las pensiones van a ser autofinanciadas. Es decir, yo tengo que trabajar para mi propia pensión. Así va a ser, porque así están en los países del primer mundo. Hay un dato muy importante que no quiero que se pase por alto. Sin embargo, México viene caminando. En el país, en los años de 1970, por ejemplo, éramos un país subdesarrollado. Hoy somos un país en vías de desarrollo. ¿Qué significa esto? Significa que en un parámetro de las Naciones Unidas, en estudios muy serios, ya brincamos a otro espacio, ya vamos rumbo al desarrollo, digamos, del primer mundo. Es muy importante ver que México está en el 12º lugar de los top, digamos, económicamente bien, de los top 10. Del 1 al 10, México está ya en el número 2. ¿Cómo avanzamos? Con desigualdad y con pobreza y todo. Pero hemos tenido que avanzar. ¿Qué va a pasar de aquí adelante? Vamos a seguir avanzando. El Estado mexicano va a seguir avanzando por necesidad de los mismos grandes como Estados Unidos, pero nos va a tener que seguir arrastrando. Y ahí es donde nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos tienen que aprovechar con la cultura, con la educación en las escuelas, de lo que tiene que ser. Porque ya no va a ser aquel derecho futuro, el que estamos debatiendo ahorita, ya no va a ser lo mismo. Y esa es la dinámica del derecho, es fabuloso, pero va a ser diferente. La pregunta concreta, ¿cómo le podemos hacer la educación desde primaria, pero siempre y cuando el Estado provea las circunstancias a las que pueda acceder pues el ser humano? Alguna vez me preguntaron, en una conferencia me preguntaron, oiga, ¿y tenemos derecho a una casa? Dice la Constitución que tenemos derecho a una vivienda. ¿Sí? Sí, pero no tiene el Estado un deber para darte una casa, así directo como tú la piensas. No es así. El Estado tiene el deber de estructurar todas las posibilidades para que tú
como uno de los gobernados, puedas acceder a esas posibilidades y con esa accesión, entonces sí, ya estás dentro del esquema donde el Estado, a través de Infonavit y otros sistemas y otros programas, te pueda proveer para una vivienda justa, pero no directamente. O sea, así está diseñado el derecho constitucional. Y no es directamente porque ya nació uno, pues vamos a hacer otra casa o un pie de capa. No, no se debe entender así. Hasta ahí le dejaría. Licenciada, ¿el sistema de pensiones bajo tu visión va a colapsar? Sí, estamos usando el sistema pensionario que Argentina usó hace más de 50 años a través de Afores. No, Argentina se le está llevando la fregada. Y entonces dicen que para hacer un cambio en nuestra historia, pues es conocerla y no repetirla, ¿verdad? Pues parece ser que con México sigue habiendo varios tropiezos, avances y tropiezos, porque conocíamos la historia y la aplicamos. Entonces, sí va a haber un momento de colapso pensionario, no porque no existe el equilibrio, es porque simplemente hay muchos factores que debieron haberse involucrado, conocimientos económicos, financieros y sociales. O sea, estos problemas que ahorita estamos padeciendo pues, vienen arrastrándose desde hace muchos años. Sí, hace muchos años ya la federación, el Estado no podía sustentar los sistemas pensionarios desde hace mucho tiempo. Es que también veo yo, por ejemplo, que muchos de los privilegios que se otorgaron en el pasado a través de los contratos colectivos de trabajo, pues era con la finalidad de tener al obrero o a los grupos o las organizaciones laborales prestas para el servicio y para el voto político. Entonces no les importaba en aquel entonces realmente el futuro, sino el momento inmediato, ¿verdad? Vota por mí y ya veremos después, aquí te van tantos privilegios, no importa que mañana o pasado esto colapse, o sea, realmente no había una planeación. Y hoy ya estamos viendo los primeros problemas que han suscitado todo ese tipo de situaciones, ¿no? Hoy por hoy, los contratos colectivos también en la actualidad, pues técnicamente ya no son lo que eran antes. Los contratos colectivos, y no me dejará mentir el licenciado, llegaban con derechos adquiridos de 300 hojas, ¿no? Enormes. Y tenían derecho a esto y derecho al otro, y ya ganamos ahora estos incrementos. Pasaba lo mismo con el IMSS. Las prestaciones de los contratos colectivos anteriores eran jubilaciones dinámicas, es decir, una persona que se jubiló hasta cierto periodo, su salario se incrementa conforme a los de activo. Entonces nunca hay como una disminución importante o los incrementos que nosotros vemos en las pensiones normales, que es conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor. Ellos veían exponencialmente sus incrementos porque, pues, si se habían ido hace 10 años y llegaba una persona, pues su incremento era importante. Pero vemos a la fecha que los médicos también ya no ven esas prestaciones. Su sistema de jubilación también ya cambió hace 5 años. Ellos ya no tienen esos derechos. Sus prestaciones colectivas se vieron reducidas. Comisión Federal de Electricidad, veíamos a muchos que dormían con los aparatos de aire y no estaban en la casa y también los tenían prendidos. Era una prestación que tenían de no pagar. Una prestación de no pagarla. Entonces tú identificabas a una persona cuando llegabas y decías, oye, ¿por qué tienes todo prendido? Ah, pues que mi papá trabaja en comisión, ¿no? Sí, realmente yo recuerdo en alguna plática que tuve por ahí con los trabajadores de Pemex, yo veía que todos traían camionetas o vehículos de 8 cilindros. Y decía, pues, ¿cómo alimentan esos monstruos, no? Y ya me dicen, no, es que tenemos la prestación de quién sabe cuántos miles de pesos al mes de gasolina. No, pues con razón. Cuando la gente está batallando para ponerle al diario vivir gasolina a su vehículo para ir a trabajar, o sea. Sí, entonces el orden ha sucedido en escala, de manera que pues ya ahora los nuevos trabajadores de comisión ya no gozan de esa prestación. Entonces, hay orden, se intenta mantener un orden, ¿verdad? Porque el derecho también es orden. Sin embargo, pues es un camino largo todavía por recorrer. Ahora, siempre va a haber resistencias a los cambios. Siempre. Aunque sean buenos,
siempre va a haber alguien que resista el status quo, no les gusta, van a quejarse, van a hacer de todo porque no les gusta el cambio. Así es, Así es. ¿no? ¿Qué mensaje le daría usted a los jóvenes que ahorita están buscando o tienen la idea de que se van a pensionar? Bueno, lo que yo recomendaría siempre, aquí sí es muy importante que piensen en el futuro, que piensen en su persona, en su expectativa de vida y en su plan económico. Yo creo que es importante que cada uno de pues los jóvenes, ¿no? Sobre todo, piensen en su plan económico de acuerdo a lo que están viviendo, sus carreras, etcétera, y empezar a ahorrar para poder vivir mejor. Ese es el mejor consejo dentro de sus circunstancias, obviamente. La otra es pues que tienen que ser cada día mejores ciudadanos y mejores capacitados para que puedan acceder a las mejores oportunidades. Es un consejo prácticamente también de educación, nada más que de educación técnica de lo que ellos estén trabajando. Puede ser que tengan una carrera, puede ser que no, incluso hasta que no sean profesionales, pero pueden desarrollar pues una carrera, ¿verdad? Técnica o hechiza, como que se diga, pero lo que sí es que tienen que desarrollarse mejor, cuidar su trabajo para que puedan acceder a mejores condiciones de vida. Eso es lo único, porque es cierto, ya no es el mismo estado. Estamos hablando de, por ejemplo, las pensiones. Grecia desde hace mucho tiempo tiene problemas por la migración. Entonces se vieron acumulando mucha gente que está, Alemania también, y se vinieron a América Latina. Chile, que tenía la novedad de las pensiones, de las APORES y toda Argentina, fueron fracasando y ya llegaron a México. Tenemos esta oportunidad nosotros, los mexicanos, para poder hacer las cosas mejor, de acuerdo a lo que venimos viendo geopolíticamente, hacerlo mejor para que podamos tener todos en el futuro, ustedes, los más jóvenes, pues mejores condiciones de vida. Licenciada, una pregunta. Si tú fueras legisladora, ¿qué cambiarías de esta reforma? Ay, si fuera la legislación, quien tuviera el privilegio de haber hecho esa legislación, ¿Qué te pondrías? como voto particular, creo que hubiera cambiado, em, no la limitante. Definitivamente la limitante para mí no es tanto el problema, sino los incrementos. Creo que como legisladora hubiera dejado los incrementos conforme los establece la normativa general, que es de acuerdo a la inflación, porque seamos realistas, no es lo mismo ganar 70,000 pesos ahorita que en 5 años. Creo que ese es un factor lastimoso. Y si fuera la legisladora, técnicamente ese punto no es que añadiera o renovara o algo. Creo que el punto toral se centraría en el incremento. Simplemente el incremento lo dejaría tal y como está para todos, ¿no? Conforme a la inflación. Porque el limitarlo bajo a lo que la presidenta pretende incrementarse es un suicidio. Eso sería lo que hubiera enfatizado en su momento. Licenciado, la misma pregunta. ¿Qué propondría usted en esta reforma? Pues no, yo estaría de acuerdo como la hicieron. O sea, yo no propondría pues ninguna modificación a lo que está. Creo yo que está bien, así como va. El caso de los incrementos me parece correcto, que sea como todos, ¿no? Eh, eh, a lo mejor vendrá en la ley secundaria o se tendrá que modificar si se me hace gusto, pero en relación con la reforma constitucional no tendría nada que agregar. Yo creo que está correcto, definitivamente. Licenciada, en una palabra, ¿a favor o en contra de la reforma? Mi opinión está dividida. La división es en base a que estoy de acuerdo con ustedes respecto a las injusticias sociales. No hay equilibrio. Sobre ese punto estoy de acuerdo.
sobre la generalización con la que se hizo en contra y sobre la estocada final de los incrementos en contra. Licenciado. Yo estoy a favor de la reforma, pero en el sentido de que sea conceptualizada en lo general. O sea, no nada más para las personas de confianza. En una palabra, yo creo que en el futuro tendremos que voltear a ver los otros segmentos de la sociedad que también estén ganando más. Ahorita probablemente por razones políticas no se hizo, pero se tendrá que hacer necesariamente porque más que político, el asunto va a ser económico. Así como está el movimiento geopolítico que estamos viendo y cada día más atacados, yo creo que México tiene que ser más independiente económicamente. Y la única manera una de esas es esa, pero voltear a ver a todos los demás. A lo mejor ahora no fue posible, pero tendrá que serlo después. Eso sería agregando. También sin olvidar los municipios y sin olvidar los estados, que no se escondan. Pues así, esas personas que están ahí trabajando en el sector público y que pues por lo pronto quedaron a salvo. Yo creo que no, tiene que ser más generalizado, pero tendrá que ser en un futuro. Yo creo que si estamos hablando de justicia, como bien lo dice la abogada, yo creo que también tienen que buscarle también en los estados, porque también en los estados se dan esos privilegios y hay también esas pensiones doradas y no es justo tampoco que el presupuesto de los estados y de los municipios se vayan en pagar ese tipo de pensiones cuando muchas de las veces pues legalmente no les pertenecían. No debieron de haber sido otorgadas. Y menos por los periodos que desempeña. Así es. Más sin embargo, en la posición de poder y del privilegio, pues se las otorgan y se sirven con la cuchara grande. Licenciada, una última reflexión que quiera hacer respecto a esta reforma, algún mensaje que quiera mandar a la gente. Pues el mismo de los jóvenes que el licenciado compartía. Creo que mi recomendación para los grupos que todavía no alcanzan esos elementos y que ahora va a ser complicado que las pensiones sean sustentadas a través del Estado, la inversión. Es decir, los jóvenes tienen que buscar invertir, tienen que investigar sobre lo que son buenos, cuáles son sus habilidades y explotarlas, sobre todo porque si pensamos en trabajar todo el tiempo, pues eso no es el concepto de vida, ¿verdad? La vida digna abarca muchos campos y entre ellos la vida digna también implica tener tiempo para la familia. Entonces, mi consejo es para las generaciones futuras, inversión. Inversión en lo que puedan y en lo que les guste y arriesgarse. Para los que ya vieron la restricción de sus derechos, que busquen la asesoría correcta, que si ellos creen que les fue lastimado ese derecho, que busquen lo que todavía se puede considerar protección constitucional. Y pues ese sería mi consejo a grandes rasgos para ambas generaciones. Y si pudieras proporcionar tu dirección o tu número de teléfono, si gustas, ¿verdad? Sí, para claro, que te busquen para alguna asesoría. Pues como bien lo dijo, mi nombre soy la licenciada Marta Hernández. Mi maestro lo fue el licenciado Federico Reilly. Aprovecho el espacio para nombrarlo porque realmente fue un jurista que enseñó a muchos. Y aprovecho el espacio para hacerlo. Mi dirección es calle Caobas número 60 en Torreón Jardín y estoy a disposición para quien guste pedir o solicitar mi teléfono con el licenciado Vaca. Gracias. Licenciado, una última reflexión. Bueno, a mí me gustaría expresar que mi felicitación porque estos programas son muy importantes y son elementales. Creo que la cultura jurídica tiene que estar divulgada cada vez más en la sociedad. Y personas como la licenciada, como el licenciado y otros abogados que vienen son importantes para que ilustremos la sociedad. Es importante que cada abogado, dentro de su entorno, de su materia, se exprese de esta manera en los medios que encuentre con el propósito de que llegue a la sociedad. Una vez que llegue a la sociedad, deberá entender la sociedad que tenemos buenas estructuras,
y que tenemos una buena Suprema Corte de Justicia, que hay que creer en ella, porque es la única manera de saber si efectivamente la medida es justa o no. Entonces, para poder creer en nuestras estructuras institucionales, en el juez, en la corte, en el presidente, en la gobernadora, en la presidenta municipal, es necesario ver este tipo de charlas. Yo les llamo así porque es mejor para que pueda comprenderse más. Y esta comprensión es necesaria no tan solo para la gente que no es abogada, puede ser para la sociedad, el que anda en la calle, el vendedor de paletas, el que está en la oficina, el propio profesionista que no es abogado. Todos interdisciplinadamente podemos conocer más lo que es el derecho. Y eso sí, yo siempre voy a abogar porque se aterrice cada vez más, que sea más coloquial y no tan solo técnico para que la gente lo comprenda. Y va de aquí también, igual que la abogada, un buen saludo para nuestro amigo el licenciado Federico Relli. Ahí estuvimos también un rato y muchas gracias por los saludos que nos manda. Que esté siempre bien. Y bueno, pues aquí estamos. Mi oficina está en Leandro Valle, 195 Oriente, en Torreón, Coahuila. Ahí estaremos para lo que sea necesario. Y el teléfono se lo dejamos aquí al licenciado. Gracias. Les agradezco mucho, la verdad, que hayan asistido, hayan aceptado la invitación. Mi admiración y mi respeto, de veras que me satisface tanto estar con gente tan capacitada, tan conocedora como ustedes. Les agradezco mucho su presencia y darle las gracias a nuestro público por seguirnos en el Jurisconsulto Podcast. Llegamos a la conclusión que las pensiones no son nada más números, no son injusticias o justicia, sino que es un medio de sobrevivir, es un medio para que al final de nuestras vidas podamos tener una vida digna y poder sobrevivir. Gracias a nuestros amigos de Digitalizarte que nos hacen el favor de editar este programa. A nuestros amigos del Hotel Nube y del restaurante Humo. Vengan y conozcan aquí los deliciosos platillos que sirven. Busquen nuestro último ejemplar del Jurisconsulto con la licenciada Grisel Plata Salas, Liderazgo, Vanguardia en la Defensa del Derecho de los Animales. No se lo pierdan. También aquí viene un artículo muy interesante del mismo tema que acabamos de hablar, del licenciado Máximo Vitela. Gracias a todos. Nos vemos en el próximo episodio. Chao. Gracias por sintonizar el Jurisconsulto Podcast.